Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 454, correspondiente al día 6 de junio del 2023. Bueno, como verán, primeramente no está nuestro colaborador en vivo, Juan Manuel Garayalde, porque se encuentra en estos momentos en Concordia por un compromiso familiar, ¿no? Pero contamos desde ya con la presencia del amigo Rodrigo, que desde ya él participa de los programas y al mismo tiempo es la persona que diagrama todo el video, sí, es un colaborador indispensable. Bueno, habrán visto acá en la entrada del programa, al principio íbamos a poner una cosa de este señor Milei que es medio estrambótica, ¿no? Pero realmente lo que está pasando ahora en Ucrania a nosotros directamente nos obliga a cambiar de perspectiva, porque en el día de hoy ha sucedido un acontecimiento tremendo, dramático. Al parecer no hay antecedentes iguales en las distintas guerras, que es la destrucción de esta represa de Kavovskaya, difícil de pronunciar, y en una zona lindante entre la parte ocupada por los rusos y la parte que está ocupada por los ucranianos, ¿no? En cercanía de esta ciudad de Kherson, en donde se había combatido, que al principio la habían ocupado los rusos y después fue recuperada por los ucranianos. Y bueno, el tema es el siguiente. Lo primero que quiero decir, porque muchas veces algunos nos han criticado de que nos dedicamos mucho a la cuestión de Ucrania, que nosotros, como estamos en contra de Rusia, estamos a favor de los Estados Unidos. No, desde ya aclaremos que nosotros vemos la guerra desde la perspectiva de la guerra de civilizaciones que existe entre la modernidad y la tradición. Y que, a diferencia de lo que ha acontecido las veces que un movimiento tradicional o con nativos de tal ha intentado hacer frente a la modernidad, se encontró con el obstáculo de que los dos enemigos, los dos pulpos, los dos brazos por los cuales se compone la modernidad, que son Estados Unidos y Rusia, o la Unión Soviética, se unieron e impidieron el avance de una fuerza tradicional. Bueno, primero sucedió en la Segunda Guerra Mundial y después sucedió con la destrucción del Estado Islámico. Cuando el Estado Islámico se constituye, ¿en qué momento se desintegra? Cuando estas dos potencias que componen la modernidad se unieron y combatieron juntas en contra de esta experiencia tradicional que era la del Estado Islámico. Bueno, la conclusión es que tienen que confrontar entre sí, que es indudable, que es la estrategia que utilizó tanto el movimiento talibán como Al-Qaeda, de tratar de que confrontaran. Y por lo tanto nosotros lo que queremos es que en esta guerra confronten las dos, y por supuesto de los dos enemigos, como lo hemos dicho varias veces, de los dos elementos que componen la modernidad, para nosotros Rusia es el peor de todos. ¿Por qué? Porque es un Estado totalitario. Y después vamos a verlo mejor cuando analicemos un texto reciente del señor Dugin, que es el ideólogo de Putin, reconocido ya internacionalmente, que ha sacado un texto del cual hablaremos luego de comentar un poco este acontecimiento, que se titula El Armagedón de Ucrania. Fíjense que es todo un título significativo. Y bueno, tú has visto el video, ¿no? de esta destrucción de la represa, es una cosa dramática. Sí, sí, además no solo está destruyendo la ciudad, sino que está destruyendo también todo lo que es el hábitat y la biosfera de la zona. Exactamente. Y además es importante ver que eso en la Convención, si no me equivoco, de Ginebra de 1977, esto es considerado un crimen de guerra directamente. Exactamente. O sea, ya está equiparado al mismo nivel que un ataque nuclear. Exacto, porque por lo que nosotros sabemos hasta ahora, ya que es reciente, hay 80 poblaciones que están en peligro de ser sumergidas por la represa, por la ruptura de la represa. Una represa es digamos así, es una bomba de tiempo, porque si se rompe,
a veces hasta se ha pensado en la posibilidad de que pueda suceder un accidente. Yo viví muchos años en una localidad que estaba cerca de una represa del Chocón. Yo vivía en la localidad de Chipoleti, y yo me acuerdo que se decía que si en algún momento llegaba a destruirse el Chocón por alguna circunstancia, la ciudad de Chipoleti quedaba bajo el agua, porque había ciudades que estaban aguas abajo y otras que estaban aguas arriba. Bueno, esta parece que es una de las represas más grandes del planeta, que tiene cerca de 18.000 kilómetros cúbicos de agua, que es una cantidad impresionante. Pero además de todo parece ser que también ha habido una contaminación de estas aguas. Y lo interesante del caso es que ha habido una recíproca imputación, tanto de parte de Rusia como de Ucrania, con respecto a la autoría del hecho. Porque los rusos dijeron que los ucranianos hicieron esto para tapar el fracaso que habrían tenido en la contraofensiva que se había iniciado, según ellos, entre el domingo y el lunes, o sea, hace poco. Y entonces ellos comentaron que esa contraofensiva fracasó estrepitosamente, ya que les eliminaron, primero dijeron 250 soldados, ahora el Ministerio de Defensa habla de 3.500 y de 16 tanques de guerra y otros vehículos. Pero lo interesante del caso es lo siguiente, ¿no? Que por ejemplo, dentro de Rusia, que hay un caos tremendo, porque hay un conflicto increíble entre las mismas fuerzas invasoras, entre la brigada Wagner y la brigada de Kadyrov, de los chechenos de Kadyrov, y el ejército ruso, y en especial este señor Prigozhin, del cual hemos hablado ya en otras oportunidades, ha negado esta información, acaba de negarlo, acaba de decir que es falso eso, es falso de la contraofensiva. O sea, del mismo lado ruso viene una contradicción. Pero además uno tiene que atar cabos, o sea, ¿qué ventaja y desventaja saca cada uno de todo esto? Porque concretamente el daño que se produce en la estructura de Ucrania es incalculable, porque si hay 80 localidades que van a quedar bajo el agua... Sí, el agua todavía en este momento está corriendo. Está corriendo, así que ya se ven cisnes que están navegando por la ciudad de Gerson, por ejemplo. Pero además hay un hecho fundamental, que si Ucrania se planteaba hacer una contraofensiva, bueno, esto va a impedirla, o por lo menos la va a impedir en una zona muy importante, en donde se tenía que gestar la batalla principal, que es justamente la zona occidental, en donde se da el lazo entre la parte ocupada por los rusos del Donetsk y Crimea. O sea lo que Ucrania intenta hacer es romper el vínculo entre estas dos zonas para aislar Crimea, ¿no? Y entonces eso desde ya que los perjudica, eso totalmente. O sea, no podían ser los ucranianos los que hicieron esto, porque son los mayores perjudicados de este asunto. Sí hay que pensar que Rusia hace esto justamente para impedir la contraofensiva. Evidente eso. Eso no eso lo dicen los principales analistas de temas bélicos, ¿no? Que es indudable. Ahora, esto es grave porque implica que evidentemente el señor Putin está dispuesto a utilizar cualquier tipo de medio a su alcance, ¿no? Para llevar a cabo esta guerra. Y esto es una cuestión gravísima que a todos nosotros nos tiene que preocupar enormemente. Y también confirma el estado de desesperación que hay de su Exactamente, lado. Exacto, porque evidentemente ya el solo hecho de que la guerra se haya prolongado 15 meses, cuando el señor Putin hablaba de una semana, cuanto más, pensando que iba a llegar a Ucrania, a Kiev, ya eso es una derrota estrepitosa. Pero aparte, el otro hecho que se ha conocido en estos días es que además del disenso interno que existe entre las fuerzas ocupantes rusas, existe en estos momentos una disidencia rusa que ha entrado en acción y que se ha armado, que es el Ejército Libre de Rusia, que ha invadido zonas fronterizas con Ucrania y que por lo tanto la guerra ya se está desarrollando en territorio ruso. Esto es un hecho importante. Bueno, ya se había comenzado en semanas anteriores con los bombardeos con drones en la ciudad de Moscú. Pero ahora no, ahora ya hay ataques de infantería.
Se han tomado prisioneros. Y bueno, esto demuestra evidentemente un estado de crisis, por lo menos eso habría que decir. Hace poco mostraban videos de Kiev y Kiev está en un estado muy normal, o sea, la gente va a los negocios, o sea, claramente no sucedió nada de lo que se había dicho desde el lado ruso, y además esto que decís de los drones sobre Moscú demuestra claramente los resultados que está teniendo la guerra en general. Exacto, sí, evidentemente para Rusia es una situación dramática, ¿no? Y claro, una manera de percibir este drama que viven los rusos es hacer caso a las cosas que suelen publicar los ideólogos del señor Putin, especialmente este señor Dugin, del cual hemos hablado mucho, pero no porque tengamos un interés especial en él, sino porque es reconocido el ideólogo de Putin. Entre Putin y Stalin hay una diferencia muy grande, ¿no? Porque Stalin era una persona que solía escribir él mismo, solía él mismo hacer una fundamentación doctrinaria de su praxis, cosa que no sucede con Putin, porque no conocemos ningún escrito de Putin. Putin acude a sus ideólogos, y principalmente el ideólogo principal es el señor Dugin, que acaba de convidarnos con un texto que yo quiero mencionar aquí porque de alguna manera se saca definitivamente la careta, en tanto demuestra que lo que se está haciendo ahora es una continuidad de la política que se llevaba antes a cabo cuando existía la URSS, la Unión Soviética. Y esto es reconocido por el señor Dugin en su texto, que queremos así mencionar algunos pasajes, ¿no? El señor Dugin dice, retoma de algún modo la tesis de Lenin, que es la tesis que Lenin esboza en su obra Imperialismo, la última fase del capitalismo, en donde Lenin dice que el capitalismo en su última fase se convierte en una potencia imperial unipolar, de ahí viene el tema de la unipolaridad, y que por lo tanto para hacerle frente se necesita constituir un poder similar con capacidad suficiente de confrontarlo. Y bueno, y esto lo retoma Stalin en sus obras escogidas, ¿no? Nosotros nos basamos un poco en lo que Stalin ha escrito, especialmente en su texto Cuestiones del Leninismo, donde polemiza con Trotsky, en donde Stalin sostiene abiertamente la necesidad de que para confrontar con el capitalismo en su última etapa es indispensable crear un polo socialista, la dictadura del proletariado como él la llama, respecto de la cual no solamente los ciudadanos rusos tienen que ofrendar totalmente su vida y su existencia para que esto triunfe, de allí fenómenos tales como el stajanovismo, en donde el ciudadano ruso se ofrendaba totalmente en la construcción del Estado soviético para que se convirtiera en competitivo con respecto al régimen capitalista, trabajando a lo mejor el obrero stajanovista trabajaba hasta 15 horas por día, una cosa, pero lo hacía por el triunfo del socialismo. Pero Stalin decía, no solo el ruso, sino todo el mundo, porque la Unión Soviética, ¿qué sería? Sería un régimen que está por encima de todas las naciones, o sea, todos los proletarios del planeta son ciudadanos de la Unión Soviética. Entonces, por lo tanto, todos tienen que ofrendarse a esta medida. Bueno, esto que dio lugar, bueno, a la constitución de estos partidos comunistas en el mundo entero, ¿no? Donde había individuos que daban la vida por la Unión Soviética, siendo a lo mejor argentinos, guatemaltecos, de todas las naciones, ¿no? Esto fue un hecho real. La Tercera Internacional llegó a constituir, lo analizamos inclusive en otros programas, como hubo argentinos que trabajaron para los intereses rusos acá en la República Argentina, ¿no? La guerrilla marxista estaba justamente al servicio de esa idea. Que esto contrastaba, por supuesto, sería largo de analizar, con Trotsky, que decía que no, que
en realidad lo que había que hacer era desarrollar la revolución mundial, pero no focalizada en un determinado Estado. Por eso estaba el conflicto entre la doctrina del socialismo en un solo país, formulada por Stalin, que decía que para que el socialismo prospere tiene que triunfar en un país, y la tesis de la revolución permanente que sostenía Trotsky, que decía que la revolución se tenía que ir desarrollando en todos los países. O sea que para que triunfara la revolución tenía que ser un fenómeno universal, no localizado en un país. Bueno, sería largo de analizar acá. Este señor Dugin retoma de alguna manera esa tesis, ¿no? Pero otorgándole un sentido religioso, porque acá él contrasta, así como el marxismo contrastaba entre el proletariado y burguesía, que tenían que dar una guerra universal que iba a terminar finalmente con el triunfo del proletariado sobre la burguesía. Él habla de dos civilizaciones, que serían la civilización de la tierra, que estaría representada por los Estados Unidos, y la civilización del mar, perdón, me equivoqué. La civilización del mar, que estaría representada por los Estados Unidos, y la civilización de la tierra, que estaría representada por Rusia, ¿no? Y dice, y estas dos civilizaciones han contrastado entre sí desde los orígenes de los tiempos, ¿no? Hasta que va a llegar un momento que una va a terminar con la otra. Es exactamente el mismo esquema que tiene el marxismo, de un conflicto dialéctico entre la clase de los explotadores y la clase de los explotados, que termina con una consumación universal, con una lucha final que sería el triunfo del socialismo, instituyendo la sociedad comunista. Bueno, en este caso, el triunfo final sería, el fin de la historia sería el triunfo de la civilización de la tierra sobre la civilización del mar, representado por Rusia. Y dice, la civilización de la tierra, ¿en qué se distingue de la civilización del mar? Que la civilización de la tierra es una civilización apegada a valores tradicionales, dice él, ¿no? En cambio la otra es apegada a valores materiales. Sería como una suerte de civilización solar eboliana, y viste que Ébola también ponía al centro como lo terrestre, lo que tenía los pies sobre la tierra, y lo lunar, lo acuoso, lo que lo informe. Supuestamente Dugin dice ser eboliano también. No, pero de eboliano no tiene absolutamente nada. No, o sea, lo utiliza en función de digamos así, de sus intereses. Aparte, en sus últimos textos no habla de Ébola, habla más que nada de Heidegger, ¿no? Así que de Ébola no habla mayormente. No, o sea, la civilización del mar para él sería una civilización caótica, volcada exclusivamente al materialismo, al consumo, pero eso desde ya lo retoma de Haushofer, de autores que han escrito sobre temas geopolíticos, pero es un esquema absurdo, ridículo, porque, por ejemplo, España fue una civilización del mar. Claro. Grecia mismo. Grecia mismo también fue una civilización del mar, pero España, por ejemplo, fue una civilización del mar, pero no podemos decir que se haya caracterizado por el materialismo, porque la civilización española en América estuvo motivada por un espíritu religioso, en la conversión de los aborígenes, que por supuesto también tuvo un contenido economicista, pero eso fue la tesis final. Bueno, la conclusión es que quiero sintetizar lo de Dugin. Para Dugin este imperio, esta civilización de la Tierra habría tenido dos etapas, ¿no? O sea, la primera habría sido el imperio ruso, el imperio zarista, en donde Rusia asume la función de tercera Roma, porque él dice, la civilización de la Tierra comienza con Roma, Grecia, Roma, o sea, más atrás todavía Esparta, Roma, y después el cristianismo, pero dice el cristianismo tiene una caída cuando es, digamos así, colonizado por el paganismo en Roma. Acá sería interesante, lástima que no está Garayalde, ¿no? Porque lo que distingue a la ortodoxia, a la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, es el conflicto que tienen con respecto al tema de la Santísima Trinidad, ¿no?
la Iglesia Católica sostiene la tesis filioquista, según la cual, es un tema también largo, ¿no? Pero según la cual el Espíritu Santo emana tanto del Padre como del Hijo, ¿no? Y en cambio la tesis de la ortodoxia es la tesis Solus Pater, según la cual el Espíritu Santo emana del Padre de la misma manera que el Hijo, ¿no? Entonces ellos acusan a la postura católica de haber sido influida por el paganismo, ¿no? En la medida de que le dan un carácter ontológico al Espíritu Santo, ¿no? O sea que no sería una función propiamente del Padre, sino que sería prácticamente una persona. Y bueno, entonces, pero dice, esta postura ortodoxa, que es sostenida por la Iglesia de Oriente en Constantinopla, después sucumbe también cuando los turcos toman Constantinopla. Entonces aparece ya la tercera Roma, que sería Rusia, que es aquella nación encargada de llevar adelante el reino del Espíritu a través del cristianismo ortodoxo. Bueno, esa primera etapa, pero dice, pero esto después sucumbe, ¿no? Dice Dugin. Y hasta que aparece, bueno, la nueva postura de la civilización de la Tierra, que estaría representada por la URSS. Y entonces dice, lo dice textualmente, dice, el Imperio Ruso y la URSS y la Rusia moderna heredaron el bastón de mando de la civilización terrestre. ¿No? Dice textual. Dice, Rusia es la Roma eterna, la tercera Roma, y el occidente moderno es el Cartago clásico, porque es la civilización del mar. Miren qué concepto ridículo. Y agrega todavía, dice, el colapso de la URSS, la caída de la Unión Soviética, dice, fue una gran victoria de la civilización del mar. O sea, que el comunismo haya caído no ha sido una bendición para la humanidad, ha sido una desgracia para el señor Dugin. Es increíble eso. Dice, fue una terrible, la caída de la URSS fue una terrible catástrofe para la civilización de la Tierra. Es increíble. Y bueno, y conclusión, dice, pero dice, ¿qué nos va a aportar el triunfo de la civilización de la Tierra? El mundo multipolar. Un disparate total, porque cuando la URSS ejerció algún tipo de influencia sobre otras naciones, las oprimió como si fueran esclavos. O sea, la cortina de hierro eran países esclavizados totalmente. Cuando no opinaban lo mismo con la Unión Soviética, los invadían los tanques, ¿no? Así que es un disparate, pero total y absoluto, ¿no? Que evidentemente, bueno, no podemos ocuparnos demasiado porque ya nos está llevando casi todo el programa. Y yo quería hablar de otra cosa. Pero evidentemente es un signo más, estos textos que escribe este señor, de que, bueno, ya están en las etapas terminales este imperialismo ruso, ¿no? Si no, no aparecerían este tipo de cosas. Va un poco en concordancia con la estatua de Stalin que inauguró Putin en plena guerra a principios del año. Exactamente. O sea, con esto se confirma. Ellos reivindican a Stalin, eso es lo importante. Bueno, yo eso lo sé porque yo lo he tratado del señor Dugin, y yo me acuerdo que discutí con él con respecto a eso. Yo le decía, para mí Stalin fue lo peor que tuvo Rusia, incluso desde el punto de vista del comunismo. Yo creo que Trotsky era mejor que Stalin, de alguna manera, ¿no? Sí. Si lo viéramos desde el punto de vista del marxismo propiamente. No, y esos son stalinistas, ¿no? Y bueno, es un stalinismo nuevo. Yo creo que ha habido como un proceso, ¿no? Porque el marxismo fue una secularización del zarismo, y a su vez este eurasianismo es una sacralización del marxismo. Claro. O sea, son etapas que se están viviendo, pero en el fondo apuntan exactamente a lo mismo, que es el predominio ruso, el imperialismo ruso que quiere ejercer una influencia universal. Es indudable, eso, no me cabe ninguna duda. Y entre los dos imperialismos, bueno, evidentemente el ruso es el peor de todos, eso no nos cabe duda, porque ejerce es un totalitarismo. Exacto, una actitud totalitaria y opresiva, totalmente. Bueno, yo quería dedicarle así unos minutos finales a
al tema este de la Argentina, ¿no? Cortamos esto, pasamos... Y quería mostrar esto, que realmente es increíble, porque yo esto lo vinculo con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Se está hablando en el mundo, ¿no?, de que hay un avance tecnológico muy grande en el ámbito de la computación, por el cual se ha generado este auxiliar cibernético, que es la inteligencia artificial, que se está desarrollando tanto que va a suplantar al ser humano, ¿no? Y ya hay digamos así, una serie de pánicos, ¿no?, porque muchas personas se van a quedar sin trabajo. Hay un miedo de que la inteligencia, de que la máquina supere al hombre, de que el hombre quede sometido a la máquina. Y bueno, yo al respecto lo que pienso es lo siguiente, ¿no?, que en realidad es imposible que la máquina suplante al hombre, propiamente dicho, porque el hombre tiene un tipo de inteligencia diferente de la que tiene la máquina. Hay dos tipos de funciones de la inteligencia. Una es la función intuitiva y otra es la función discursiva. La función discursiva es la que se dedica a enlazar ideas y conocimientos y que tiene como base principal la lógica. Entonces la máquina, este tipo de cosas, la acumulación de información y la relación de conceptos entre sí, lo realiza muy bien, pero lo que no tiene es la función intuitiva, de captar las ideas y captar las esencias. Ahora, una humanidad que ha perdido esa función intuitiva propiamente de la inteligencia y que se ha reducido simplemente a una acumulación de datos y de ideas, esa sí puede ser suplantada por la máquina. Porque yo lo que quiero llegar es a lo siguiente: en la República Argentina lo que estamos presenciando, y yo creo que es un ejemplo que se podría aplicar a otros lados, es una pérdida absoluta de logicidad. Porque, por ejemplo, las fuerzas políticas que hoy en día están disputando, las que no están demostrando una crisis interna descomunal porque no se ponen absolutamente de acuerdo en cuestiones elementales como la simple elección de candidatos. Estábamos viendo hoy que el partido de Macri no puede de ninguna manera reunirse porque se pelean entre sí, es una cosa de locos, y pasa lo mismo con el otro partido, el peronismo, están peleados ahí entre sí, que no encuentran nada, y aparece esta tercera fuerza de este señor Milei que pareciera ser que es la que no tiene problemas, pero la cuestión es que uno lo que nota es que eso es un rejunte de personas que piensan distinto en un montón de cosas, como podemos ver acá en estos sketches que mostramos, en donde, por ejemplo, el señor Milei opina que está bien vender órganos, y su candidata a la vicepresidenta está en contra de eso. Mostramos el video. ¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. Es decir, el problema es, ¿por qué, digamos, o sea, todo lo tiene que estar regulando el Estado? ¿Por qué, digamos, seguramente si vos tuvieras, de hecho hay estudios que están hechos en Estados Unidos, que si vos dejaras esos mercados libres, digamos, funcionarían muchísimo mejor y tendrías menos problemas. Es decir, es una decisión de cada uno, o sea, digamos, a ver, ¿por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Digo, ¿cuál es? En el caso de la venta de órganos yo no la apoyo, por supuesto, es una charla que se ha dado con un contenido en su momento más bien de tipo filosófico, pero no es una política que nosotros pensemos llevarla a nuestro gobierno en caso de ser electos o que tengamos algún proyecto de ley preparado para eso. Así que ha quedado como en el ideario colectivo, sí. y es simplemente un tema que ha planteado Javier. En mi caso personal yo no estoy de acuerdo y él lo sabe, así que, pero también no es una política que nosotros hemos trabajado. A dolarizar. Sí. Vos fueras presidente, dolarizás. Claro, porque una de las... O sea, el título decía, hay que dolarizar, dirías vos si fueras presidente. Yo definitivamente, mi compromiso es terminar con la inflación. Es decir... Y ese es, digamos, la mejor alternativa para terminar, dolarizar. Definitivamente, definitivamente. Respecto a la debilidad del peso, hay algunos analistas y economistas que sugieren que una buena medida podría ser la dolarización de la economía. ¿Lo ve posible? ¿Le parece una buena medida? No lo veo posible ni me parece una buena medida. O sea, yo creo que
Argentina tiene que avanzar con un montón de reformas estructurales, tributarias, etc. No nos conviene, digamos, que nos suceda lo que le sucedió a Grecia. Supongamos, Grecia dijo, bueno, entró alegremente en la zona del euro y de repente se encontraron con que no podían pagar los sueldos, con que no podían pagar gastos, como que tenían una cantidad de precios totalmente fuera de equilibrio con respecto al euro. Argentina está en una situación parecida. Argentina tiene un nivel de gasto público que es muy alto. Entonces, si nosotros dolarizamos el gasto público, significa que no lo vamos a poder corregir nunca. Pero acá lo interesante, me parece que, ¿cuál es el problema de fondo también? Que es la coparticipación. La coparticipación debería ser eliminada como concepto. Porque en realidad el sistema de coparticipación que tiene Argentina, la verdad que es un fracaso, porque las provincias no es que están bien con esto, y las beneficiarias de la coparticipación son los peores feudos que tenemos. Es la idea de la justicia social, pero aplicada a provincias. Con lo cual, ¿cómo va a terminar? Mal. Y después, a continuación, nosotros vemos también como, por ejemplo, él propone la dolarización y su representante principal en materia económica está en contra. O también que él propone suprimir el Banco Central y la persona que él elige para, creo que el cargo de gobernadora, dice que no hay que suprimir el Banco Central. Y su candidato en la provincia de Tucumán está a favor de la coparticipación federal y él dice que está en contra. Entonces, ¿qué fuerza política puede ser aquella que alcance el poder y que está totalmente comprometida en un conflicto interno en donde todos piensan distinto? Es un caos esto. Sí, o sea, sí. Si triunfa esta fuerza, triunfa el caos. Esa es la conclusión. ¿Y cómo le va a ir en el Senado cuando él tenga que estar frente a un Senado y se tenga que votar las leyes? Él dijo que iba a hacer todo con decretos. Aparte de eso, aparte de haber dicho que no solo que va a ser por decreto, sino que va a convocar a plebiscitos. Y eso es totalmente contrario a la Constitución. Porque eso se lo hizo notar el señor Espert, que era su aliado anterior, le decía, si el liberalismo no está con la democracia directa, el liberalismo sostiene la democracia indirecta. El pueblo gobierna y delibera a través de sus representantes, no de manera directa. Bueno, es un caos que yo insisto, en la idea anterior, sí, evidentemente la inteligencia artificial puede suplantar a esta humanidad cautizada, anarquizada, que no razona adecuadamente, que violenta un principio lógico fundamental, que es el principio de no contradicción, por el cual no se puede decir una cosa y su contrario, que es lo que estamos viendo que está pasando con esta fuerza. Y bueno, y eso es un poco la situación argentina, ¿no? Que creo que es un ejemplo del caos universal que estamos viviendo. O sea, por un lado una guerra tremenda, que ha llegado a límites inenarrables, que no sabemos hasta dónde puede llegar, y por otro lado en la República Argentina un caos tremendo, que no sabemos en qué puede terminar este país, porque si las fuerzas principales no se ponen de acuerdo, puede llegar al poder un mamarracho como este que estamos viendo ahora, que es un repunte de personas que piensan todas diferentes. Bueno, no sé si tienes algo más que agregar. No, es interesante lo que dijiste de la inteligencia artificial, porque creo que la palabra inteligencia e intelecto tiene mucho que ver. O sea, la idea del intelecto como la intuición de lo que está más allá de la materia y en todo caso del alma también. Exacto, inteligencia viene del latín intus legere, leer adentro. Claro. Y en este caso, lo principal de la inteligencia, lo que distingue a la inteligencia humana de la inteligencia animal, es que la inteligencia humana puede leer adentro de la realidad y puede captar las esencias, que son las ideas universales que informan todo. El animal no puede captar esencia, no puede captar ideas, o sea, puede captar imágenes. El animal puede tener una memoria simplemente, pero no puede tener ideas, no puede tener conceptos universales. Eso es imposible, es algo propio solo del hombre. Entonces, en una función puramente física y no metafísica, puede ser que la inteligencia artificial supere al ser humano.
Y por supuesto, en una humanidad que está reducida exclusivamente al plano físico, eso es posible. Claro, sí, Cuando se ha vedado la dimensión metafísica, bueno, obviamente es posible que una máquina suplante al hombre. Además le llama inteligencia artificial y generalmente está del lado de explicitar imágenes o sonidos, o sea, no es algo que realmente demuestra algún tipo de inteligencia metafísica, sino que es más parecido al demiurgo del que hablaba Descartes, que decía que quizás él esté controlando todo. Bueno, yo creo que la gente lo ve, al verlo desde el lado estrictamente físico, o sea, estamos en una época que es física nada más, o sea, que vive en lo que Mircea Eliade decía que era la anomalía, la civilización anómala que por primera vez vive solamente en el plano material. Exacto. Entonces, solo en esta civilización puede nacer esa inteligencia artificial. Claro, es una inteligencia que acumula datos. Por ejemplo, yo también acudo a la inteligencia artificial porque a veces estoy escribiendo algo, bueno, no me acuerdo cómo se dice esta palabra, pregunto, y ya, lógico, sí, lo tienen ahí a mano, ¿no? Es como un diccionario, más o menos, es parecido a un diccionario, ¿no? Yo no le veo mayor ventaja. Así que, bueno, el próximo programa creo que vamos a contar nuevamente con Garasalde, pero te agradecemos tu participación, ha sido muy útil. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.